Muy bien, Shabbat Shalom a todos los que están aquí en la sala, ya que han estado aquí presentes y que, bueno, ya hemos estado conversando, ¿no? En nuestro previo. Bueno, les decía ahora justo que los últimos mandamientos han estado desgranados y eso es algo que yo he venido haciendo como de la crítica literaria, ¿no? A Maimónides, porque él, con el afán de llenar el número de las 613 mitzvot, lo que hizo fue desgranar mandamientos que podía haber sintetizado en uno solo. Entonces aquí desde el 324, no, desde antes, desde 323 prácticamente, ya vamos por el 327, todo esto es de obras en Shabbat, pero lo va desgranando. Entonces, aquí, el 326 que lo vimos, Rosh Hashanah, que es Yom Teruah, la misma historia, no harás ninguna labor de trabajo, Melechet Avodah. Y por eso hemos estado comentando, aunque no hemos llegado a profundizarlo como me gustaría, porque es que es demasiado amplio y no tenemos mucho tiempo a veces. Voy a tratar de hacer un escrito sobre el tema. Lo que he mostrado es que la palabra melajá básicamente es una faena, es un oficio, cosas que hacer. Eso lo he dicho, ¿no? Y claro, a veces se complementa con la palabra abodá, que tiene que ver y que tiene doble sentido, porque una abodá es la palabra que se utiliza para trabajo, como de siervo, pero también la palabra abodá se utiliza para algunos ritos que tenían que ver con el tabernáculo, y de ahí fue donde salió un poco esta chispa rabínica para mal, al crear 39 categorías de trabajo, abot melajá, prohibidas en Shabbat según ellos. Pero hemos estado viendo a lo largo del estudio de todas estas semanas que efectivamente el concepto no llega hasta allá. Y más bien, lo que he estado insistiendo es ver a Yehoshua, a nuestro Señor y Dios, moviéndose aquí y mostrándonos los verdaderos límites y el verdadero alcance y el verdadero ánimo del mandamiento. Ya lo sintetizó todo. El Shabbat fue dado, fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del Shabbat. ¿Vale? Es decir, todas las cosas que tengan que ver con el Shabbat nunca pueden estar atropellando al ser humano. Esa es la regla básica. Ahora, lo malo es siempre, y es algo que también a veces me cuesta llevarlo, es a ver, porque no quiero usar palabras tan fuertes, ¿no? Pero es esa forma de ser que tienen algunas personas que entonces o, o aprovechan el vacío para hacer cosas que saben que están mal. O es que luego se ponen con la minucia, es que aquí pones, que aquí dice, ¿sabes? Si no entiendo. ¿En serio es tan complicado vivir normal? Si tú lees el Evangelio, si sigues a Yahushua, oye, ya está. Las demás cosas, si descubres más adelante que estabas haciendo mal, pues se corrige y ya está, punto. Pero es que entonces, oye, es que parece que estamos en estos dos extremos. Los que llamaría sinvergüenzas, que aprovechan los vacíos para hacer cosas, y los que son como súper apegados y cuadriculados a la letra, que no admiten ningún tipo de flexibilidad ni nada por el estilo. Y fíjense ustedes que he estado insistiendo desde siempre que hay un vídeo sobre el tema, que cocinar sí se puede en Shabbat. Y aquí, curiosamente, el propio Maimónides lo ratifica, para que vean ustedes, tanto que algunos han discutido y han salido con historias extrañas, y aquí lo va a decir ahora, ya lo vamos a ver. Entonces voy a leer el 327, que es la misma lógica. Dice, es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no hacer melajá en el primer día de Hag HaSukkot. Y es lo que está escrito allí. Kol melechet avodah lo ta'asu. No hagas faena, no hagas faena de siervo o de trabajo en estos días, básicamente. Luego el 328 dice lo mismo. Hazahara shehuzharno milashot melajá beyom hashmini atzeret. Es la advertencia que hemos sido advertidos de no hacer melajá en el día de Shemini Atzeret. Y vuelve a citar el mismo versículo, Kol melechet avodah lo ta'asu. O sea, es lo mismo, pero ya él ha desgranado aquí tres mandamientos, como si fueran, no sé, como si no se pudiera sintetizar. Pero preste atención lo que dice aquí. Veda sheshisha yamim tovim elu, o sea, ten presente que estos 6 días de celebración que se llaman yamim tovim, o sea, días buenos,
pero en hebreos esto suena como a días festivos, ¿de acuerdo? Dice, "Kol העושה איזו מלאכה שתהיה באיזה יום מהם שיהיה לו כן". Cualquiera que haga alguna de estas actividades en alguno de estos días es una persona que merece latigazos. אלא אם הייתה מלאכה ממה שצריך לו באוכל נפש, excepto si se trata de una labor de la cual se necesita para el alimento, como fue dicho la escritura en uno de ellos. "Aj asher yachel lechol nefesh, ulevado yaseh lachem". Éxodo 12:15. Solamente que lo que tenga que ver con la alimentación de las personas, eso se puede hacer en estos días. O sea, Maimónides, ya te digo, entonces yo digo, ¿cómo es posible que entonces, tan exaltado supuestamente Maimónides en el judaísmo, pero a esto no le siguen? Y eso es lo que yo siempre trato de decir, de insistir, porque algunos del entorno mesiánico, raíces hebreas, que son más tirando al judaísmo, se piensan que lo que hace hoy el judaísmo ha sido así desde los días de Moisés. Y luego viene Maimónides, que es de la Edad Media, y te muestra, y nos muestra aquí, que ni en la Edad Media hacían eso. Y si vas hacia atrás, menos. Entonces, ¿a qué judaísmo, a qué ejemplo se invoca a seguir? Porque varios de ellos insisten en eso, es que son nuestros hermanos mayores, es que ellos están antes que nosotros, es que son más antiguos, y dice, ya, ya, pero ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué punto vas a imitarlo? Porque si Maimónides se levantara hoy en día, hasta él lo condenaría. Maimónides violaría el Shabbat según ellos, hoy. Entonces, tanta exaltación de Maimónides de los sabios y resulta que ni siquiera lo que sus propios sabios dicen, ni siquiera eso hacen. ¿Cómo vamos a esperar entonces que obedezcan al Evangelio? Si ni siquiera son coherentes. Entonces, cada vez que hay algo que a alguno de una escuela, de una corriente, dijo posterior a Maimónides o posterior a Rashi o cualquiera, si éste tiene el ego tan grande que dice que su palabra pesa más que la de ellos, le da igual que haya sido Maimónides o Ibn Ezra o quien sea. O sea, lo que yo quiero que vean al final es que en el judaísmo hay un orgullo y un ego impresionante, impresionante. Y a mí lo que me sorprende es cómo ver cómo ese ego de aquellos que han impuesto unas tradiciones hasta absurdas, que no respetan ni a sus mayores, se conecta directamente con el ego de muchos de entre nosotros. Eso es lo que yo destaco de esto, ¿sabes? Me sorprende y es como una especie de virus, que hay una especie de enfermedad, pero de estas que no se ven, ¿sabes? Es como no sé, como ese lazo psicológico que hay entre dos, no sé, dos que son ladrones o dos que son psicópatas, qué sé yo. ¿Sabes? Esa conexión tan impresionante que tú dices, vaya, pero ¿dónde está Ruach HaKodesh aquí que no se dan cuenta? ¿Sabes? Y aunque tú muestres esto y les digas, oye, pero mira que Maimónides decía otra cosa, bueno, es que al fin y al cabo Maimónides, ¿sabes? Y así. Porque entonces se está siguiendo su orgullo. Si hoy un rabino te dice que el blanco es negro, en el judaísmo, según qué cosas, pues pesa más la palabra del rabino que tu lógica, ¿sabes? Porque es que él es el iluminado, imagínate tú. Y estamos hablando de gente que no tiene la revelación de Ruach HaKodesh y que no tiene Ruach HaKodesh. Imagínate lo que está pasando. Esto es escandaloso. Pero ya les digo yo, me he dado cuenta que, mira, por tanto decirlo, pues no ha pasado mayor cosa, digo yo, no sé, no lo veo. Porque estas cosas ya deberían haber parado hace mucho tiempo. Digo que cada vez más la gente se va uniendo y va mezclando política y religión, ideologías, convicciones propias. Y lo decía hace poco también con mi esposa, o sea, mañana inauguran el templo, allí se llega a manifestar una cosa sobrenatural. ¿Cómo haces tú para convencer a esa persona que ese no es Dios el que está allí? Si no es por el Evangelio, repito. Ojo, ¿eh? Lo voy a repetir. Imagínate la escena. Mañana, el año que viene,
hacen un templo, se manifiesta una cosa sobrenatural, baja fuego del cielo, que eso lo dice el Apocalipsis, ¿eh? Hará descender fuego del cielo, ¿eh? Ojo. Y yo le he dicho en algún estudio, el único momento cuando bajaba fuego del cielo es cuando Dios aceptaba los sacrificios del altar. Ojo por dónde va la cuestión. Imagínate entonces que hacen bajar fuego del cielo. Cualquiera que está más o menos enterado de la Biblia concluirá, ah, bueno, pues sí, Dios aceptó el sacrificio. No, no, porque el Evangelio dice que ya no hay más sacrificios por el pecado. Ese tiene que ser, repito, el muro de contención, Javerín. Es que ya no digo más porque ya me tocaría como alzar la voz y no quiero, ¿sabes? Pero es increíble, estamos a un milímetro de ver a un montón de gente arrodillarse a una falsa manifestación de Dios. Y pasa porque no se han formado y no respetan el Evangelio, sobre todo porque no lo respetan. Entonces, vuelvo a decir algo que dije en enero de este año. Hay que estar preparados para ver a mucha gente irse por allá. Y eso nos puede sorprender muy cerca. Porque es que de la noche a la mañana, si el Evangelio no es el ancla, como dijo el apóstol Pablo, como un peso, como un ancla que te mantiene allí sin que te lleve el mar, es que ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Porque ya si ya no se respeta el Evangelio, no se respeta nada. Nosotros, como diría Moisés, ¿quiénes somos nosotros? Moisés y Aarón, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros los que de alguna forma llevamos el Evangelio a través de los estudios? No somos nada, porque es que el peso lo debe tener la palabra directamente. Pero es ahí donde viene el trabajo, lo que se hace un poco con el shofar, ¿sabes? Sacarle lo que tiene adentro para que quede hueco. Entonces tú ves el shofar por fuera y parece que fuera un cuerno sólido, pero luego es hueco por dentro. Pues así está pasando. Así está pasando. Hay mucha gente de mucha Torah, de mucha cosa, pero están huecos y están a un paso de caer en una cosa muy terrible. Y no es que yo los esté condenando desde ahora ni nada, no, no, es una advertencia, es una alerta nada más. Que Dios tenga compasión, yo no les deseo el mal, pero sí desearía que en el último momento, cuando se vayan a pensar que eso es Dios, pues oye, que Roja Kodesh los rescate, porque la cosa es terrible. Créame que es impresionantemente terrible. Bien, ahí se termina ese tema. Sigue Maimónides del 329 con la misma historia, que se nos ha prohibido hacer melajá en Yom Kippur. Igual cita el mismo texto, la misma idea, ¿de acuerdo? Y aquí pues, está diciendo, pues el que traspase esta prohibición y si lo hace con impulso, con premeditación, es merecedor de un caret. El caret es la expulsión. Así como se explicó en la escritura, que si es por error, pues que traiga una ofrenda, pero si es por mezit, en hebreo se dice mezit cuando haces algo a propósito, ya con sevicia, ¿no? Con intencionalidad. Bien, entonces aquí, a partir de la mitzvah 330, en la obra de Maimónides, que repito, es la primera que se hizo tratando de explicar las 613 mitzvot, abre otro tema diferente. Aquí comienza a hablar lo que nosotros en términos generales llamamos la inmoralidad sexual. Entonces ya se imaginarán que básicamente está comentando aquí y desarrollando Levítico 18. Entonces comienza diciendo, esta es la advertencia por la cual fuimos advertidos de no entrar a la madre. No entrar es una forma hebrea de decir no acostarse, no tener relaciones sexuales. Dice, bueno, eso, este mandamiento para nosotros, mira, no es que esté anulado, es que no nos asiste porque a nadie que tenga Ruach HaKodesh se le va a pasar esto ni por un segundo en su cabeza. Ahora el mandamiento tiene que estar allí, porque claro, hasta que alguien tenga Ruach HaKodesh, pues va a tener que recibir la doctrina y la indicación, oye, esto no se hace. ¿Me explico? Fíjense que cuando Noah salió del arca, eso lo he comentado alguna vez, inmediatamente Cam lo que hizo fue abusar de la esposa de Noé y la embarazó. ¿Por qué? Porque el tipo quería tener la preeminencia.
Y ese patrón luego lo encontramos en la Biblia. Luego vemos a Absalón queriendo tomar las mujeres de David, Rubén queriendo tomar la concubina de Jacob, Adonías también. Luego en el Evangelio también, la carta a los Corintios, había uno que se acostaba con la esposa de su padre. Entonces dice, bueno, pero ¿qué conducta es esa? ¿En qué cerebro cabe una cosa así? No sé, pero hay cerebros donde parece que eso cabe. Entre nosotros los creyentes con Roja Kodesh es que es inconcebible, no me cabe ni en la imaginación, ni aunque quisiera imaginarlo, es que no me da ni siquiera la imaginación, ¿sabes? Entonces, aquí dice Maimónides que transgreda esto se merece un caret, o sea, un exterminio, una expulsión, no hace parte más del pueblo y obviamente implica en este caso una sentencia de muerte. Pero fíjense ustedes cómo va, inclusive el judaísmo habla de esto, ¿no? Rav Sharki es uno de los últimos rabinos prominentes que se ve que sabe, que se ve por lo menos que está bien educado. Él explica que, porque un estudiante le pregunta, ¿por qué ya no se ejecutan las penas de muerte, no? Y él dice algo interesantísimo, que según él, se perdió en el tiempo la imposición de manos para este tipo de sentencias. O sea, eso a mí me llamó mucho la atención porque según Rav Sharkey dice que había en la antigüedad una imposición de manos especial desde Moisés, según él, ya saben, para poder proferir sentencias de muerte. Pero dice él que eso desapareció. O sea, hay que valorar por lo menos la honestidad, ¿no? En ese sentido, aunque la tradición sea un poco exagerada desde Moisés, esa cadena se perdió mucho antes de lo que él piensa. Pero fíjate que dice eso. No están autorizados hoy los judíos para ejecutar las penas de muerte. Él dice entonces que el único que podría restaurar eso sería el Mashiach. Imagínate, ¿no? Y entonces, ¿qué dijo nuestro Señor cuando estuvo aquí? Todo el juicio me es dado a mí en los cielos y en la tierra. Ustedes no se compliquen, no tienen que ir a matar a nadie, no tienen que ir a apedrear a nadie. ¿Cuál es el problema? El problema es que entonces nuestros hermanos cristianos que están ya, bueno, con esa distorsión de la teología que tienen, ellos entonces se valen de eso para decir, ah, si tú guardas la ley, entonces ¿por qué no apedreas? ¿Por qué no ejecutas? Porque, ¿sabes? Dice, hombre, a ver, déjalo ahí, ya sigamos. No te va a querer convencer, porque esto es muy complicado. Hay que sentarse a estudiar y hablar, pero bien, la gente le cuesta dejar a un lado sus preconceptos, ¿sabes? Si por lo menos la gente se sentara objetivamente a estudiar y a ver si de pronto, oye, puedo estar equivocado, las cosas tal vez serían diferentes. Entonces te vienen con estos versículos, ah, pero entonces ¿por qué no ofreces sacrificio? ¿Sabes? Entonces he llegado a una conclusión después de estar analizando todo eso y me he dado cuenta que esa visión que le llamo yo de, ¿cómo se llama estos discos de ahora? SSD. Antes los discos duros eran hechos con piezas mecánicas, ¿vale? Habían como, haz de cuenta, como engranajes, piezas mecánicas que se podían desarmar. Pero un tiempo para acá, unos años para acá, esa tecnología desapareció y ahora se llama disco SSD, que básicamente es que está todo fusionado, todo está mezclado y ya no va por partes. Entonces me he dado cuenta que muchas personas, tanto cristianos como mesiánicos, tienen esta visión SSD de la Torá. Es decir, tú no puedes quitar un pedacito porque parece que se te quiebra todo el disco enseguida. ¿Sabes? Tienen ese tipo de pensamiento que si anulas uno, anulas todo. Y eso no es así. No es así. A mí me sorprende la falta de comprensión de lectura. Cuando el apóstol Jacob dijo, si anulas o si caes en uno, fallas en todos, se lo está diciendo precisamente a los legalistas, a los que querían justificarse por las obras y no por la gracia. Entonces yo no entiendo cómo ese versículo se saca de su contexto y se utiliza a rajatabla. Entonces lo tremendo es que le sirve a los cristianos para decir que por eso no guardan la ley, porque si violan uno, violan todos, pero también luego le sirve a los religiosos mesiánicos
para decir que tienes que guardarlo todo y hasta hacer los sacrificios cuando tengas la oportunidad, porque es que si violas uno, violas todo. Dice, ¿en serio? No hemos entendido nada. Pero ¿qué cuesta volver a leer, volver a entender el contexto? ¿A quién va dirigida la carta? ¿Cuál era el problema? ¿Sabes? Por un lado, si ustedes se dan cuenta, el problema era que algunos decían, no, no, yo solo de fe, yo no tengo necesidad de hacer obras. ¿Me explico? Pero el otro extremo era los que pensaban que todo era obra y que no había nada de la gracia. Entonces, esa visión legalista la tiene mucha gente hoy. Y por eso cuesta mucho desentrañar lo que el Evangelio ha revelado. Nosotros no deberíamos tener ningún problema en entender y aceptar que ya no hay más sacrificio, que ya no hay más sacerdocio levítico, que ya no hay más templo y que ya no hay ejecuciones por pecados, ya no hay penas de muerte, porque ya no hay un Sanedrín establecido para eso. Y además, porque el Evangelio, sobre todo, nos lo ha dicho claramente. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Expúlsenlo, y estaba en el siglo primero, ¿eh? Expúlsenlo y sea entregado a Satán. Y ya está, déjenlo allá afuera, que ya Dios se encargará de él y punto. Pero nosotros, ahí no está incitando a la comunidad de Corinto, sáquenlo y lo apedrean, porque es que la Torah dice que hay que apedrearlo al tal, ¿sabe? Entonces, ¿qué está violando Pablo la Torah? Porque no salió a apedrear a este tipo. No. Ahora, si se dan cuenta, la ejecución de Hananía y Shafira, o Ananías y Zafira, ¿no? Ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, no fue porque el apóstol Pedro le tiró un peñonazo en la cabeza, ¿sabes? O los atravesó con una espada. Esa sentencia la ejecutó Dios directamente. Ya está. Entonces, ¿saben lo que dijo, no? No nos ha mentido a nosotros, sino a Ruach HaKodesh. ¡Pum! Y cayó muerto. Es que no es ni que le haya deseado la muerte ni nada, ¿eh? Oye, es una decisión divina. Y eso podría pasar hoy. Ahora el apóstol Pablo lo dijo, ¿no? Oye, no, cuídate de no comer la cena, el Pesaj indignamente, porque algunos están enfermos y otros han dormido ya. Que esto no es poca cosa, no es cualquier cosa. Y quiero decirlo, entre nosotros puede pasar que una comunidad, el liderazgo o el que esté guiando a la comunidad diga, oye, es que no nos estás mintiendo a nosotros, estás mintiendo a Ruach HaKodesh y cae muerta la persona. Entonces, ¿quién ejecutó el juicio? Dios. Y esa es la respuesta que, bueno, a nosotros nos debe satisfacer. Es que no lo digo porque yo creo que muchos hermanos cristianos no lo van a entender, porque ellos tienen esa visión compacta y no sabrán separar una cosa de la otra. Seguirán con la misma historia de que si violas uno, violas todos, y no están entendiendo el Evangelio. El Evangelio nos ha quitado a nosotros, oye, porque eso tenía que ser una tremenda responsabilidad, ¿no? La Torah dice, por ejemplo, que si tú veías a tu esposa, a tu hermano, etcétera, tenías que ir a acusarlo para que lo apedrearan. Eso dice la Torah. Sí, hombre, ¿tú crees que eso era fácil? Hombre, seguro que no. ¿Sabes? Tenías que tener, vamos, un coraje y una... que sí, que obviamente los levitas fueron capaces de matar a todos los que adoraron el becerro. Pero es que, ¿para qué vamos a querer nosotros ir a hacer lo mismo si Mashiach nos está quitando esa carga? Y eso no tiene nada que ver con que el resto de mandamientos los sigamos haciendo normal, entendiendo dónde estamos, que ni siquiera estamos en la tierra de Israel y ni siquiera los que están en Israel viven bajo el dominio de la Torá ni el dominio de Dios. ¿Sabes? Entonces, fíjate tú, ¿no? Qué tremendo. Hay que saber dónde tienes los pies. Hay que tener los pies en la tierra, pero con la revelación del Evangelio en la cabeza. Y ya está. Pero hay que volver a leer el Evangelio, pero vamos, como lo que más. Porque es que, bien dijo el apóstol Pedro, es una antorcha en lugar oscuro, a la cual bien hacéis en prestar atención. Porque perderse y confundirse por tanta palabrería, la verdad es que es muy fácil. Bien, aquí entonces, repito, sí, hay que enunciar el mandamiento. ¿Está anulado? No está anulado. Pero ¿a quién en su sano juicio como creyente le va a pasar por la cabeza ir a tener relaciones sexuales con su madre? A nadie. O sea, no.
No, eso, a que alguien me diga, no es que el hermano, hizo esto el hermano. Hermano, hombre, empecemos por dejar claro que no es hermano, ¿eh? O sea, la persona que asistía, pero no, no hermano, ¿cómo que hermano? Y así, hay que ser claro en ese sentido, ¿no? Entonces la Misbah 331 dice lo mismo, es la advertencia por la cual fuimos advertidos de no entrar en la mujer del padre. O sea, ya no es la madre, sino ahora la esposa. O sea, llame tú que tu padre quedó viudo, se volvió a casar, ya no es tu madre. Y la Torah dice, pues, oye, no vas a desnudar, no vas a revelar la desnudez de tu padre. Muy bien, pues claro, es que eso ya no necesita ni explicación. Pero el mandamiento se le tiene que enseñar desde niño a todos, que es que lo escuchen sin tabúes, que lo entiendan, que eso está mal. Porque es que tenemos nosotros, a ver, los seres humanos venimos al mundo y venimos, ve tú a saber con qué grado de desconfiguración, ¿sabes? Y es que nuestro cerebro es una cosa tremenda también. Por eso la Torá dijo lo que dijo, para que donde haya el desajuste, allí llegue el mandamiento. Entonces aquí también explica Maimónides que transgreda esto, pues se merece un caret. Y aquí también entonces explica el tema del procedimiento por los testigos, que se debe apedrear en particular, porque bueno, lo ha hecho también con alevosía, etcétera. Pero fíjate tú que si es por error, tú dices, bueno, a ver, ¿cómo alguien se termina acostando con su madre por error? Bueno, no sé, tendrá que estar ebrio, tendrá que estar, no sé, en un estado súper extraño de la conciencia, cosa que entre nosotros los creyentes no me imagino yo, no me cabe en la cabeza. Eso podría haber pasado en la antigüedad, sí, porque no había Roja Kodesh y alguien podía, no sé, embriagarse, perder, y por error, ¿sabes? Bueno, no sé si eso pasaba por error. Por ejemplo, un poco como lo he comentado varias veces, ¿no? Lo que le pasó a Jacob, que todo al final terminé diciendo alguna vez que parecía que Labán los había drogado y por eso fue capaz de llevar a Lea y metérsela allí a Jacob y Jacob no se entera. Lo mismo le pasó a Lot con sus hijas, ¿no? Sus hijas lo embriagan, él está conmocionado con lo que ha pasado, ha perdido a su esposa, etcétera, entra en el licor y ¡puf! Ya está. Embarazó a las dos hijas. ¿Cómo puede ser? Hombre, pues sí. A eso se le llama en esa época, ¿no? No digo que ni siquiera se pueda hacer hoy. En esa época pasaban estas cosas por error, por pérdida de la conciencia, lo que sea. Pero está escrito aquí. Entonces la carga obviamente la va a tener el que más conciencia tenga. Ahora, pasó por error de las dos partes. Bueno, ya, pero es que ahora como creyentes, repito, no creo que quepa en la cabeza ni siquiera esa opción de por error, por no sé, ¿sabes? Complicado. Muy bien. Ahora, la mitzvah 332 dice, la advertencia por la cual fuimos advertidos de no tener relaciones con la hermana. Pues lo mismo. Hoy nos puede sonar un poco hasta extraño, ¿no? Que la Torah tenga estas provisiones, pero repito, no podemos olvidar nunca que la Torah se dio para gente que no tenía Ruach HaKodesh. Eso también lo dice el apóstol Pablo. La ley se dio para el que hace lo malo. A eso se refiere, ¿sabes? Cuando leemos estos mandamientos, tú dices, hombre, pero yo con mi hermana, ¿qué va a hacer? Vamos, ni... No, no. Pero es que en la antigüedad no había Ruach HaKodesh. Y podía pasar alguna cosa extraña, ve tú a saber qué podía pasar por la cabeza de alguien. Ahora que esto seguro habían casos extremadamente puntuales. Ahí tenemos el caso bíblico de Amnón y Tamar, ¿se acuerdan, no? Que dice que el tipo se obsesionó de tal grado con ella que ya ni siquiera estaba bien. O sea, ¿cómo se llama eso hoy en día? Hoy es un trastorno obsesivo compulsivo y psicópata también, que llega al punto entonces de hacerle, de tramar, de pensar como algo para tenerlo y una vez la tiene, la bota como basura, ¿sabes? Eso es psicópata. Pero claro, en la Biblia tú no vas a encontrar al psicópata, dile tal cosa. No, no, no existían estos términos. Pero cuando lo ves hoy, dices, hombre, pues, que está claro, esto era un psicópata. El otro tenía un delirio de persecución, el otro tenía, ¿sabes? Este tipo de nombres que hoy hemos encontrado para explicar esas aberraciones humanas, ¿sabes? Es lo que pasaba. Entonces la Torá se dio como para clavetear
la carnalidad humana en todas sus manifestaciones. Habrá quien se hizo fantasía con su hermana, otro se hizo fantasía con su madre, con la esposa. Dice, oye, pero ¿en qué cabeza le cabe? Bueno, mira, hay cerebros donde cabe eso. Entonces es complicado, ¿no? Bien, sigamos. Bueno, la misma sentencia de Caret, etcétera. Luego, 333. Es la advertencia por la cual fuimos advertidos de no entrar en la hija de la esposa del padre. O sea, lo que es hoy en día una hermanastra. La hija de la esposa del padre. Tu padre se ha casado con una señora que ya tiene una hija. Sí, hombre, pues no se te ocurra entrar, no, no vengas con estas ideas de que, bueno, no somos de la misma sangre, entonces puedo. No. Entonces está escrito ahí en Levítico 18, Bate shetabija moledet abija jotjahi lot galer batá. La mujer de la esposa de tu padre, que es parte de la parentela de tu padre, es tu hermana. Mira que es una instrucción, no vengas con historias raras. No pienses ni inventes, es tu hermana. El concepto de hermana va más allá de la sanguinidad. El concepto de hermana va del lazo que se establece como familia. Esto es revolucionario en esa época. Hoy en día nos parece de niños, pero en esa época era una cosa tremenda, ¿sabes? Porque ya ves tú, muchos faraones se casaron con sus hermanas, ¿eh? Igual Abraham, según se dice, bueno, y está escrito, ¿no? O sea, que era hija de su padre, pero no de su madre. Entonces es importante mencionarlo para que también quede claro que muchas cosas que la Torah prohibió en su momento incluyen malas acciones que hicieron los patriarcas. No sé si queda claro lo que quiero decir. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que aún los patriarcas, si tú los pusieras luego frente a la Torá, pues serían hallados culpables. ¿Me explico? Serían hallados culpables, porque no se sujetaron. Por ejemplo, hay un mandamiento que dice, no te casarás con una mujer y su hermana. ¿Quién hizo eso? Jacob. No te casarás con la hija de tu padre, de la esposa de tu padre, Abraham. ¿Sabes a dónde voy, no? Y así, si vamos revisando personaje por personaje, pues sí, oye, violaron la Torá. Entonces, lo que, por ejemplo, mira ya Yehudá, ¿no? Se va de prostitutas, porque su intención fue irse con prostitutas, que terminó acostado con la que era la prometida de su hijo, vaya lío, ¿no? Pero bueno, luego dice que no la conoció más. Pero ya infringió un mandamiento que es haberse ido de prostitutas. Sabe que esa fue su intención. Entonces la Torah dice, oye, pero tú qué haces ahí si eso se llama promiscuidad sexual. Estarte acostando por allí como si fueras un animalito, eso no funciona así, ¿eh? Yehudá, ¿eh? Pues ahí está el detalle. Bien, entonces aquí lo que comenta Maimónides es que esta prohibición contiene como doble sentencia, vamos a decirlo así, por el hecho de ser hermana como tal y por el hecho de ser la hija de la esposa del padre. Entonces, según Maimónides, esto establece como una doble filiación y por eso, pues, en este caso, al final, merece una doble condena y por lo tanto, aquí se explica un caso, ¿no? Y al final dice, como es la hermana, hija de la esposa de su padre, pues, oye, es por caret, también se merece una exclusión. Y siempre Maimónides deja aquí la pestaña abierta para el que lo haga por error. Dice, insisto, ¿quién se va a acostar por error? Tendrá que pasar una cosa muy, muy extraña. Y pues aquí Maimónides dice pues que ofreció un pecado, un sacrificio por el pecado según se estableciera. Inconcebible, ¿no? Para nosotros. La mitzvah 334. Mira que vamos un poco rápido porque es que esto se va repitiendo. Maimónides lo que hace es desgranar, desgranar uno por uno, pero ya de esto nosotros lo sabemos. Es la advertencia por la cual fuimos advertidos de no tener relaciones con la hija del hijo, con la hija del hijo, o sea, con la nieta, ¿sabes? La desnudez de la hija de tu hijo no descubrirás. Aquí, fíjense ustedes, estamos viviendo en estos días, en este tiempo, en esta época que nos ha tocado vivir,
una situación súper extraña. Estamos viendo cada vez más la gente desaforada por la parte sexual. O sea, hay abuelos violando nietas, hay padres violando hijas, hay tíos violando sobrinas. Y no sé, ¿sabes? He venido viendo algo tremendo y yo lo que veo de las lecturas, de las cosas que salen, de lo que se proyecta en las pantallas y todo, hay como un incremento escandaloso de la sexualidad, las mujeres exhibiéndose de gratis, o sea, yo no lo entiendo, ¿sabes? No lo entiendo, se exhiben de gratis. Es muy extraño. Esta hipersexualidad que hay hoy en día, yo creo que es equivalente al grado de degradación, de generación y de la asfixia económica. Miren, les voy a presentar una noticia terrible que se aparta un poco del tema, pero ahora verán. Miren esta noticia, que yo me quedé de verdad frío, ¿no? O sea, digo, ves esto, dice, ya lo sé, pero es que lo ves y te vuelves a quedar frío, ¿no? Miren esta noticia tan aberrante. Brujería, la alternativa de los jóvenes en el Tolima, que es Colombia, para encontrar trabajo, autoridades lanzan advertencia por fraudes y extorsiones. O sea, el peligroso auge de las prácticas esotéricas entre jóvenes en el Espinal, una región marcada por la falta de empleo, muchos recurren a métodos no convencionales para subsistir. Ojo, y esto es brujería y un poco medio estafa, ¿no? Pues está pasando con nuestra juventud. Es escandaloso el grado en el que se llega a ver hoy en día las mujeres entregadas a la prostitución virtual. Es que la gente está pagando, o sea, como, no sé cómo decirlo, la gente, hay mujeres que se exhiben y reciben dinero por exhibirse, ¿sabes? Y ganan millones, millones. Y claro, ¿qué crees que eso causa? Pues que mira, que muchas jovencitas pobres, que su familia están agobiadas, lo que sea, oye, pone una cámara, se encierra en el cuarto y ve tú a saber qué hace. Y de repente las ves modelos y no sé qué, ¿sabes? Y les cambió la vida de la noche a la mañana. Dice, ya, ya, pero es que a qué precio? A eso me estoy refiriendo, ¿sabes? Que hay que saber pasar hambre. Lo voy a decir de esta manera. Hay que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que no se dejen abrumar por ese que tiene la ropa de moda, las cosas de moda o de marca, o el que cambió y ahora está súper rico y millonario, y tú sigues como en las mismas, en las tablas. No pasa nada, no pasa nada. Ya lo dijo el apóstol Pablo. El amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando alguno luego fueron traspasados de muchos dolores. Acaba de salir precisamente la noticia súper terrible, ¿no? En México mataron a una muchacha de estas, que bueno, hasta donde entendí andaba con narcotraficantes, pero era un poco de este mundo, ¿no? Y la han matado ahí en vivo, en una grabación que estaba haciendo, ¿sabes? Y dice, a ver, yo todavía no me cabe en la cabeza cómo puede una mujer, sobre todo las mujeres, ¿eh? No sé si los hombres lo haya, creo que sí. ¿Cómo puede ser que alguien, no sé, ponga su cámara y se venda así? ¿Sabes? Y sí, en Colombia hubo otro caso, es verdad, también es verdad, hubo otra muchacha de estas que la mataron así. O sea, por el dinero, ¿en serio? ¿Por el dinero? No lo entiendo. ¿Sabes? Y sí, y es verdad, como dicen aquí en el chat, ¿no? Le dan noticia, o sea, porque eso es lo otro. Los medios las aplauden o son noticia, pero sin censura, ¿sabes? Sin censura, o sea, no hay, oye, esto está mal, no, no, dice, ah, mira, como dice aquí un hermano, ¿no? Hubo una que salió diciendo un reto que se iba a acostar con no sé cuántos hombres en 24 horas, y dice, no, pues mira, vaya logro, ¿no? Pero repito, yo quiero que veamos esto con los ojos de una radiografía de cuán enferma está la humanidad. Y no por, ni siquiera para condenarlos, que ya tienen su condena.
¿sabes? Es que ya están condenados. O sea, esta gente de verdad que causa pena. Lo digo entonces es para que tal vez, no sé si sea el momento o cómo lo dispongas Hashem, pero oye, que hay que ir a predicar, porque la gente está loca, loca. O sea, la gente está muy mal afuera. Yo me quedo sorprendido. Yo les digo una cosa, Javier, yo vivo, y a veces hasta mi esposa me lo dice, nos confrontamos y sobre todo ella me muestra esta parte, porque yo les digo una cosa, vivo súper tranquilo aquí, vivo muy tranquilo aquí, de verdad, pero a veces cuando medio me asomo y veo el mundo y digo, ¡buah! ¿Cómo está el mundo de terrible? ¿Sabes? Es que es impresionante, me quedo frío, asombrado. Porque mire, a mí mi vida cotidiana es mi trabajo, tengo que estudiar para mi trabajo, me demanda mucho tiempo, atiendo mi casa, ¿sabes? Tengo que hacer cosas aquí, nosotros no le pagamos a nadie que haga oficio, entre mi esposa y yo limpiamos nuestra casa. Oye, tiempo para la familia, tiempo para dormir, porque yo trabajo a veces hasta las 4 de la mañana, ¿sabes? Yo de 12 a 4 de la mañana estoy trabajando y hombre, tendré que dormir en algún momento del día, ¿no? Entonces, claro, a veces nos confrontamos, decimos, "Uf, vaya, ¿cómo atendemos más a los hermanos o cómo más?" Pero yo digo, bueno, a ver, no sé, ya el Señor irá mostrando, ¿no? De momento, de lo que vemos y hasta donde alcanzamos es lo que podemos hacer. Por eso aprovecho estos espacios para hablar un poco más con ustedes, ¿no? Y con los hermanos de aquí. Pero créanme que el mundo afuera está súper terrible, o sea, desconcertante. O sea, yo creo que nosotros como creyentes vamos a predicar al mundo y nos quedamos como paralizados de las cosas que vamos a encontrar. Yo creo que nos hemos como separado extremadamente del mundo que ya no podemos ni predicarle a la gente. Y yo creo que hay que ir a predicarle a la gente. ¿Cómo? No lo sé, es un poco complicado. Lo digo desde mi entorno, aquí es un poco difícil. Aquí donde yo vivo, en Cataluña en general, es una zona un poco complicada. Aquí la gente en el norte de España es más atea que vamos. No, no se te ocurra mencionarle a Dios. O sea, el proceso aquí es un poco mucho más lento. Yo por eso a veces lo que hago es aprovechar las historias del Instagram o alguna cosa del Facebook que tengo, pues gente de aquí que lo ve. Algo le llegará ahí, ¿no? Pero como muy, muy así. Pero donde tú pretendas de pronto llevar un mensaje y de convencimiento y sobre todo nosotros, imagínate tú, que tenemos más restricciones que el resto de confesiones de fe, pues todavía va a ser más complicado. Esta zona del país es muy, no sé cómo definirla, ¿sabes? Porque ahí está el tema del ambiente mediterráneo, una vida mucho más alegre, mucho más liberal, mucho más relajada, ¿sabes? Y la gente no, de buena primera, no se va a poner límites a sí mismo. Eso solo lo puede hacer Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros? Predicar. Yo sigo buscando, créame, sigo buscando algunas estrategias, alguna manera de poder llegar un poco a las personas, pero tal vez donde ustedes están es un poco más fácil o diferente, ¿sabes? Y les invito a eso, oye, hay que predicarle a la gente. No, ni siquiera por ganártelos para tu grupo, por ganártelos para que hagan, no, no, ni siquiera por crecer, ¿sabes? Ni siquiera por crecer. Es por pura misericordia, ¿sabes? No sé, imprimir algún folleto y dárselo a la gente que por lo menos lo lea, ¿sabes? Porque es que la cosa está muy complicada, el mundo está muy enfermo, pero mucho, y creo que a veces no estamos haciendo nada. Y lo digo empezando por mí, ¿sabes? Que sí, que yo sé que comparto vídeos aquí en mi canal ya, pero ¿y qué? ¿Sabes? La gente hoy en día no tiene ni siquiera paciencia para ver 5 minutos de vídeo, ¿sabes? Entonces hay que ver, hay que pedir al Señor y que nos dé fuerza y sabiduría e inteligencia para poder otra vez volver a hacer luz al mundo, porque creo que a veces tanta Torah y tanta cosa y nos estamos dejando a la gente en el camino, ¿sabes? Y el mundo necesita otra vez volver a ver un poco la luz del Evangelio de una manera distinta, ahora ya más conscientes, ahora con conocimiento de causa, pero oye, que hay que ser luz empezando por nuestras familias, por lo que está alrededor, ahí, llevando el mensaje poco a poco y que bueno, que Dios tenga piedad, ¿de acuerdo?
Dice, en Madrid es lo mismo. De hecho, si menciona a Dios, la gente se molesta. Sí, sí, ya he visto muchos reportajes, ¿eh? Aquí la cosa es muy complicada. El País Vasco es igual, sí. Esto está toda Europa prácticamente está así, sinceramente, ¿sabes? Todavía creo que en otros continentes hay todavía algo más de apertura hacia Dios y todo esto. Dice aquí, yo estoy acá en Milán y acá la gente no quiere escuchar. Sí, sí, efectivamente. Ya les digo, Europa es un continente gélido, o sea, muy complicado. Aquí la mayoría de congregaciones que hay en Europa son de latinos y de gente de otro lado, pero de europeos, muy, muy poca gente. Porque bueno, esto viene larga de vieja data, ¿no? Entonces, Javerim, quiero cerrar esto. Estamos hablando de las inmoralidades sexuales. Vamos a volver aquí un poco al mandamiento donde estábamos. Perdón, se tapó la cámara. Y vamos a terminar con la 335 para dejarle un número así central, ¿no? Dice la advertencia por la cual fuimos advertidos de no tener relaciones con la hija de la hija. Bueno, es que es la nieta, es igual. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabes? Pues ahí está el mandamiento. La desnudez de la hija de tu hija no revelarás, no revelarás su desnudez porque ellas son tu desnudez. Repito, esto ya es algo bueno, que queda en la memoria, ¿no? En la memoria histórica. Entre nosotros los creyentes, ni jamás, vamos, ni de cerca esto se oiga, ni se susurre ni siquiera, porque nada que ver. O sea, esto yo creo que es una de las más grandes demostraciones y transformaciones que hace Ruach HaKodesh en cuanto al control de la sexualidad, en cuanto al control de las psicopatías y de este tipo de problemas mentales, que hoy en día pues es lo que más está caracterizando al mundo. Así que, pues nada, Javerín, con esto nos vamos a despedir. Dice, la gente está muy lastimada. Sí, es verdad, la gente está muy sufriente y la situación económica está golpeando mucho. Insisto, estoy pensando siempre también, hay una hermana bueno, hay personas que me comentan, ¿no? A ver qué se puede hacer para dar empleo, para generar algún tipo de sustento. A veces estoy pensando, pero el tiempo va pasando, ¿eh? Oremos por eso, Jabrim, no sé, ¿sabes? A ver si sale algo, si entre nosotros, como les decía alguna vez, oye, si vamos reuniendo y le ponemos a alguien que salga adelante, no sé, ¿sabe? Pero una cosa que funcione. No de que me den a mí, no, sino, no sé, recoger y decir, oye, ¿quién está necesitado? Pues mira, vamos a darle todos una casa a esta hermano o a esta persona, o vamos a darle para que impulse el negocio. Cosas así, ¿eh? Porque la parte económica golpea mucho, mucho, mucho. También es verdad que hay que ser muy astutos, muy inteligentes, oye, saber ahorrar, saber abstenerse, despojarse de cosas que sean insostenibles, cosas así por el estilo, ¿no? Hasta donde sea posible, pero no dejar de considerar esto de ayudarnos entre nosotros, de verdad. Eso sí que hay que más adelante perfilarlo bien, porque hay que ver las maneras de que se haga bien, ¿de acuerdo? Bueno, Javerim, nos despedimos aquí. Un abrazo a todos, que Hashem nos siga dando fortaleza, porque el mundo está complicado y que venga pronto en nuestros días. Leitraut, Shalom, Shabbat Shalom.